Bienvenido a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. Considerando el problema del pluralismo religioso. A finales de los años 1960 y principios de los 1970, el mundo occidental empezó a haber una afluencia de religiones procedientes del Oriente. El hinduismo, el budismo, Sun-Myung Moon y la Iglesia de Unificación, llamados Munis, comenzaron a hacer incursiones definitivas en lo que antes era una sociedad cristianizada. Junto con esto, se produjo el auge del secularismo. Algunos podrían no considerar el secularismo una religión, pero después de décadas de análisis, es evidente que el secularismo, encabezado por el ateísmo, tiene muchos de los rasgos de una religión. El secularismo, en el sentido más amplio del término, intenta abordar las cuestiones primordiales de la vida desde un punto de vista naturalista. Uno de los mayores desafíos que estos han planteado al cristianismo ha sido en el área de los absolutos morales. Independientemente de lo que se pueda pensar sobre la expansión histórica del Imperio Español, el Imperio Británico, los imperios franceses, hubo una cosa que sí hicieron: difundieron valores cristianos fundamentales por todo el mundo. Ahora, no digo que vivían a la altura de estos valores, aunque algunos lo hicieron, pero la esencia de los fundamentos de sus gobiernos, estilos de vida, creencias, etc., se basaban en la cosmovisión judeocristiana. La cosmovisión judeocristiana puede caracterizarse por tener valores y morales absolutos. Con esto quiero decir que estos valores y morales se aplican a todas las personas, en todos los tiempos, en todos lugares y en todas circunstancias. Son inmutables porque han sido ordenados por Dios y se basan en las enseñanzas directas de la Biblia. No solo estos gobiernos fueron una fuerza poderosa para la difusión de estos valores, sino también lo fue la Iglesia Católica en sus inicios, independientemente de lo que se pueda pensar de la Iglesia Católica hoy en día. Y luego, todos aquellos que huyeron de Europa a buscar la libertad religiosa en el Nuevo Mundo. Grupos como los puritanos, los peregrinos, los cuáqueros, los pietistas alemanes y muchos otros más. Todos podemos estar de acuerdo que ha habido abusos por parte de gobiernos y grupos religiosos que afirman ser cristianos, pero eso no invalida los fundamentos de la moral y los valores básicos que propugnaban. Debido a los fundamentos cristianos básicos y fundacionales de estos grupos y la gran influencia y poder que ejercían, existen ciertas leyes, normas y valores que eran comunes en las sociedades del Occidente. Ahora, cuando digo Occidente, me refiero a Europa occidental y a esta parte del mundo occidental. Existen valores como la santidad de la vida, tanto de los no nacidos como de los vivos. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos el imago Dei estampada en todo nuestro ser. Somos únicos de la creación. Somos distintos y únicos de toda la otra vida biológica. El concepto del matrimonio como la unidad social fundamental proviene del Antiguo Testamento. De la familia surgen todas las demás unidades sociales, hasta llegar a los mismos gobiernos que están por encima de la familia. La familia está formada por un padre, una madre y,
si el Señor les bendice por hijos. También podemos hablar de la santidad de las posesiones personales. Esto significa que lo poseemos es nuestro. Podemos ser dueños de cosas como tierras, casas, objetos personales y similares. Estos son fundamentales para la sociedad occidental. Luego está el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, tal como se reconoce en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en muchos otros documentos sociales del mundo. Dentro del ámbito cristiano también existen conceptos para la cognoscibilidad de la naturaleza y el conocimiento mismo. La ciencia se construye sobre la idea cristiana de que Dios no solamente es el autor de la creación, pero no es el autor de la confusión. Y por lo tanto, Él creó el reino natural y es cognoscible para los humanos. Dios es racional y un Dios de orden, por lo que la naturaleza también debe exhibir estas características. Estas pueden determinarse examinando la naturaleza. No significa que lo que observemos e interpretamos sea preciso, porque somos limitados, somos seres finitos y vivimos en un reino finito creado por un ser infinito. Sin embargo, esto no nos impide de determinar el conocimiento y ser capaces de entender lo que vemos en un grado limitado. La ciencia en sí mismo no trata de buscar la verdad. Puede apuntar a la verdad, pero no es filosofía. Pero sí trata de buscar el conocimiento de lo que es. La epistemología es el dominio del conocimiento, de cómo somos capaces de conocer y las ramificaciones de esa capacidad. El mundo es cognoscible. La humanidad es cognoscible y Dios, a través de la revelación divina, es cognoscible. El cristianismo proclama que podemos entender y conocer lo natural e incluso algo sobre lo sobrenatural. Ahora tenemos el pluralismo, y el pluralismo simplemente significa más de uno. En nuestro caso, se trata de más de una religión, más de un punto de vista que compiten por la prominencia y por ser vistos como la manera de hacerlo. Y esto ha causado algo con lo que éramos antes y que lo somos hoy. Como hemos mencionado, hubo varios imperios que difundieron el pensamiento y la práctica cristianos por todo el mundo. Mientras se difundían estos conceptos, también hubo desarrollos filosóficos paralelos que iban en contra de los ideales judeos cristianos que se estaban difundiendo. Estas ideas contrarias empezaron a ganar aceptación y a debilitar lentamente la cosmovisión cristiana. El pluralismo religioso también ha ido acompañado del pluralismo filosófico. Iré analizando ambos a medida que avancemos en nuestra conversación. El pluralismo es un tema complejo que tiene muchas partes que hoy se han unido para convertirlo en una fuerza muy poderosa en la sociedad global. Tan poderosa, de hecho, que algunas naciones que antes eran democráticas y que defendían valores como la libertad de expresión y la palabra, ahora han arrebatado estas libertades de sus ciudadanos, como lo ha hecho la Canadá muy reciente.
Ahora veamos una breve historia del pluralismo filosófico, porque tiene que ver mucho con el pluralismo religioso de hoy. En la época anterior a la Ilustración y antes del Renacimiento, o sea, antes del 1450 después de Cristo, la mayor parte de la sociedad consideraba que el universo y la vida misma estaban guiados por Dios. Dios era el centro de la forma de pensar y de vivir de la gente en el occidente. El mundo cristianizado sostenía que la Biblia era una autoridad y que la Iglesia Católica era una autoridad igual. Cualquier otra religión no fue aceptada. Se consideraba pagano y, por lo tanto, estaba equivocado. Esta es una descripción general de lo que estaba sucediendo en esa época, pero solo estamos introduciendo estos conceptos. Si bien la Iglesia Católica practicaba el sincretismo, la mezcla del cristianismo con otras prácticas paganas en las diversas culturas que colonizaba, el pensamiento mayoritario era cristiano. Después de esta era surgió el pensamiento individualista. Durante el periodo de la Ilustración, pensadores como Montaigne y más tarde David Hume comenzaron a cuestionar las creencias profundamente arraigadas de la Iglesia sobre los absolutos. Él y otros cuestionaron la idea del conocimiento absoluto. Algunos creían que somos incapaces de conocer las cosas en forma absoluta. A finales del siglo XVIII, Emmanuel Kant propuso que el conocimiento, lo que podemos saber y cómo lo sabemos, estaba determinado por la percepción individual y no residía en un lugar universal. No había una realidad objetiva que se aplicara universalmente. Era todo el punto de vista de la persona. Hume añadió que los sentimientos subjetivos de sus individuos afectaban la forma en que se percibía las cosas. Al finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche dio a la idea de que Dios ha muerto una sólida base filosófica que condujo a la idea de que la Biblia debería ser reemplazada como la fuente de los absolutos, y muchos siguieron por ese camino. Eso estableció un fundamento filosófico para el siglo venidero. Si se eliminaba a Dios como el centro y la Biblia como registradora y proveedora de los absolutos de Dios, las culturas individuales podían establecer sus propios sistemas y valores. Esto llevó a que todos y cada uno de los valores culturales se consideraran iguales a cualquier otro valor. Margaret Mead, una destacada antropóloga cultural del siglo XX, influyó significativamente en la forma en que los estadounidenses veían las culturas y normas sociales, en particular en el contexto de la sexualidad y los roles del género. Cuando estudió a los samoanos del Pacífico Sur, llegó a defender sus ideas del sexo y sexualidad. Estas ideas se han esparcido a través del mundo. Sostenía que las estructuras familiares tradicionales y los límites tradicionales del sexo y la sexualidad eran erróneos y debían eliminarse. Impulsaba la idea de que los Estados Unidos tenía una mentalidad demasiado cerrada y que los absolutos bíblicos eran arcaicos. Necesitábamos aceptar otras normas culturales en pie de la igualdad. Esto finalmente llevó a donde estamos hoy. Relativismo cultural e igualitarismo cultural.
El relativismo cultural significa que cualquier cultura tiene todo el derecho de ser y existir como una cultura válida como cualquier otra cultura. Todas las culturas están al mismo pie y al mismo rango. Que ninguna cultura competidora tiene derecho de decirle cómo debe ser y que está equivocada en sus acciones. El igualitarismo cultural hace hincapié en la igualdad y defiende a las culturas que deben tener derechos, oportunidades y estatus igual a cualquier otra cultura, sin discriminación basada en factores como la perspectiva política o religiosa. Se opone a las jerarquías sociales y promueve la justicia en toda la sociedad en áreas como el género, la raza, el estatus socioeconómico, la estructura familiar y la estructura social y las tradiciones religiosas, etc. Desde el marco filosófico, Michel Foucault y Jacques Derrida consideraron que la verdad era una construcción social y que estaba influida por la dinámica de poder establecida por el marxismo. La dinámica del poder, tal como la ve el marxismo, sostiene que quienes tienen el control de la producción, de las empresas, del dinero, etc., aquellos que se consideran ser en el poder, ejercen control y dominio sobre quienes no lo tienen, es decir, sobre los trabajadores. Para Marx, quienes tienen el poder, la burguesía, son los que explotan a quienes no lo tienen, el proletariado. Por lo tanto, para Marx era beneficioso eliminar los valores tradicionales, aquellos promovidos por la Iglesia, porque veía a la Iglesia ejerciendo un poder negativo sobre la clase trabajadora. La Iglesia era una fuerza maligna en el marxismo, que se había unido voluntariamente a la burguesía para controlar a las clases trabajadoras bajas y quitarles la fuerza que debían de tener, para explotarlas, para obtener ganancias financieras. Piense en esto. El marxismo en todas sus formas tiene esto como una de sus raíces. Por lo tanto, ayuda a promover cualquier ideología que ayude a derribar las creencias y tradiciones judeocristianas tradicionales, incluidas las verdades absolutas. En el marxismo también debe haber personas en el poder. Estas personas determinan lo que está bien y lo que está mal. No es muy diferente de lo que ellos creen que hace la Iglesia a los sistemas capitalistas. Ellos marcan por el mismo camino. En cualquier caso, para los marxistas, los poderes oprimen a los menores poderosos. Es decir, se llama la dinámica del poder. Y dicen que la dinámica del poder está en juego. Esto nos lleva a nuestras eras modernas y postmodernas. Ahora tenemos una mezcla de valores de muchas fuentes diferentes. En la mayoría de los casos, estos valores están en conflicto. En la sociedad global que tenemos actualmente, cualquier narrativa es tan verdadera como cualquier otra. La verdad, la moral, las prácticas sociales son todas igualmente aceptables. Al establecer estos fundamentos filosóficos, se proporcionó la justificación académica para aceptar y validar cualquier religión como igual a cualquier otra. Todas estas ideas luchaban por un lugar en el entorno social. Todas
aunque competían entre sí por validez. Luchaban por afirmar que todas eran igualmente válidas. Existían las corrientes filosóficas, las corrientes políticas, las corrientes religiosas, las corrientes culturales, en todas ellas afluentes de una enorme río de ideas. Imaginémonos estas ideas como un gran río que ha fluido inexorablemente hacia adelante a través del tiempo. A medida que las personas en los círculos académicos comenzaron a aceptar esto y a medida que los cristianos comenzaron a ceder ante estas ideas, el relativismo se convirtió en el principio rector de la sociedad. En dos libros importantes, El Dios que está ahí, del 1968, y Cómo debemos vivir entonces, del 1976, el pastor y filósofo Francis Schaeffer abordó el auge del secularismo y el relativismo que, según él, eran síntomas de un rechazo más profundo de Dios y de su revelación en la Biblia. Como hemos visto, la base filosófica ya estaba establecida. Schaeffer sostuvo que el relativismo era el resultado inevitable del abandono de la cosmovisión cristiana, que postula que la verdad absoluta existe porque Dios se ha revelado como la fuente de toda verdad en la Biblia. La crítica de Schaeffer al relativismo se basaba en su preocupación más amplia por el alejamiento de la cultura occidental de sus fundamentos cristianos, como hemos visto. Creía que cuando las personas rechazaban la idea de la verdad absoluta revelada por Dios, se desconectaban de cualquier norma moral objetiva. Esto conduce a lo que Schaeffer llamó la muerte de la verdad, donde todas las creencias y valores son tratados como igualmente válidos, lo que conduce al caos moral y a la decadencia cultural. Y aún llegó a establecer un término muy interesante cuando hablaba de verdad. Como él decía que la verdad en un mundo de relativismo ya no era una verdad absoluta, con simple usar la palabra verdad no era suficiente. Él empezó a usar la verdadera verdad para hablar de fundamentos objetivos tal y como se encuentran en la Biblia y son revelados por Dios. Esto también lo señalaron filósofos seculares como Allen Bloom. En un libro, The Closing of the American Mind, El cerramiento de la mente americana, del 1987, se mostró profundamente preocupado por la forma en que el relativismo se había apoderado de la educación superior estadounidense. Y esa fue la época cuando yo estaba terminando mis estudios avanzados. Entonces yo puedo decir que Allen Bloom estaba hablando la verdad. Continúa Allen Bloom. Sostuvo que el relativismo, especialmente el relativismo moral y cultural, estaba destruyendo los cimientos intelectuales de la civilización occidental al sofocar la creencia de los estudiantes en la verdad objetiva y el valor de la educación clásica. Bloom creía que las universidades en su día fueron lugares para la búsqueda de la verdad. Se habían convertido en bastiones del relativismo, promoviendo la idea de que todos los valores son subjetivos y que ninguna cultura o cosmovisión es superior a la otra. El argumento central de Bloom
es que el relativismo conduce al nihilismo. El nihilismo es la creencia filosófica de que la vida no tiene significado ni valores intrínsecos. En esta cosmovisión, los valores, principios y verdades morales se rechazan por arbitrarios o no inexistentes, lo que a menudo conduce a una sensación de desesperación o falta de sentido. El argumento central de Allan Bloom en El cierre de la mente americana es que el relativismo, la creencia que no existen verdades absolutas, conduce inevitablemente a este nihilismo. Al promover la idea de que todas las perspectivas o verdades son igualmente válidas, el relativismo sofoca la creencia en cualquier verdad o significado objetivo. Esto puede conducir al nihilismo, que es el rechazo de todos los principios religiosos y morales, lo que a menudo resulta en la creencia de que la vida carece de sentido por naturaleza. Bloom sostiene que cuando la sociedad adopta el relativismo, pierde su fundamento de verdad y propósito, lo que conduce a una sensación de vacío existencial. Al rechazar la posibilidad de verdades objetivas, en particular la ética y la política, los estudiantes se quedan sin una base firme sobre la que basar sus vidas o su sociedad. Bloom lamentó que el relativismo prive a los estudiantes de su pasión por el bien, por la verdad y la belleza, los valores que tradicionalmente se consideraban trascendentes y objetivos. El filósofo religioso Schaeffer abordó el problema desde una perspectiva judeocristiana, mientras que el filósofo político Bloom llegó a las mismas conclusiones desde un punto de vista secular.